Comencemos entonces con el ejemplo del enfoque estadístico. Y para eso vamos a utilizar un paper del año 2004, de hace casi 20 años, en el cual una serie de investigadores comparan el uso de la regresión logística con el uso de redes neuronales para la clasificación de tumores entre malignos y benignos en casos de tumores casos de cáncer de mama. En nuestro caso nos vamos a quedar solamente con el análisis de la regresión logística y no vamos a concentrarnos en la comparación con las redes neuronales. Y cuando observamos los resultados de este análisis, primero recordemos un poquitito en qué consiste el modelo de regresión logística. En el modelo de regresión logística tenemos un evento, en este caso es que el tumor sea maligno, y lo que vamos a hacer es modelar la probabilidad de que el tumor sea maligno. Y el modelo que estamos planteando es un modelo en el cual los odds de ese evento, o sea, la probabilidad de que sea maligno dividida por la probabilidad de que sea benigno, el logaritmo de esto es lo que es modelado en forma con un predictor lineal que depende de los atributos y de una serie de coeficientes que son los que van a terminar midiendo el efecto que cada una de estas covariables tiene en este log odds del fenómeno de interés. Y en este caso lo que se observa después de haber utilizado como atributos esta serie de variables que provienen del uso de las resonancias magnéticas es que por un lado la variable borde, que es como es el borde de la lesión en la resonancia, y por otro lado la variable, el tipo de curva dinámica que se obtiene después de hacer una inyección de contraste en el tejido, son las variables que son significativas. Un resultado interesante de una regresión logística es que uno tiene una medida cuantitativa, que es el p-valor, que indica cuán significativa es esa variable para la detección, en este caso, de un tumor maligno. Y no solamente tenemos la significatividad, sino que parte del atractivo del uso de estos modelos tiene que ver con que podemos analizar el signo de este coeficiente y la importancia en términos de valor absoluto del coeficiente para saber cuán fuerte es el efecto de cada una de estas variables tienen en la probabilidad del efecto del evento a ser detectado. Sin embargo, incluso en este caso tan sencillo como en el caso de una regresión logística, si uno piensa ahora el evento en términos de probabilidad y no en términos de log odds de las probabilidades, sino en términos de probabilidad, el efecto que, por ejemplo, la variable x1 tiene, un incremento de x1 tendría en un cambio en la probabilidad, no es tan sencillo de entender como en el caso de una regresión lineal. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene un incremento de la variable x1 no solamente va a depender del coeficiente beta 1, sino que, como se ve un poco en toda esta expresión, que es bastante compleja, va a depender del mismo nivel que la variable x1 tenga y el nivel que tengan las otras variables. Dicho en términos más gráficos, si pensamos en esta curva, que es básicamente la curva de cómo una regresión logística modela la probabilidad en función de las variables, en este caso podemos pensar x1, el efecto que tiene un incremento de x1 no va a depender solamente de beta 1, sino va a depender de en qué lugar de la curva estemos parados en relación del nivel que tienen la misma x1 y el resto de las variables. Entonces, incluso en este modelo tan sencillo estadístico de regresión logística, no es tan trivial entender cómo cada covariable afecta a la probabilidad. Sí, por lo menos es fácil de entender cómo afecta el logaritmo natural del cociente de esta probabilidad. Y en eso tenemos lo que consideramos la quinta esencia de la explicabilidad, poder saber si la variable es relevante o no, con la significatividad estadística, y poder saber el sentido en el cual impacta en la probabilidad de que el tumor sea maligno y la fuerza que él mismo tiene, de alguna manera, mediante la interpretación de estos coeficientes.